Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Como ustedes ya saben, habitualmente nos reunimos en este espacio para compartir algo sobre la actualidad de Bolivia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las encuestas. Y tenemos un invitado bastante especial. Está con nosotros Julio Córdoba, es sociólogo, director de Diagnosis, una empresa que se dedica a hacer estudios de opinión durante más de 20 años. Entonces va a compartir con nosotros algunos apuntes sobre los últimos resultados electorales y sobre lo que podría venir hacia futuro. Y como siempre también está junto a nosotros Gregorio Lanza, con el que vamos a ir compartiendo los próximos minutos. Bienvenidos a ambos. Gracias, Luis. Buenos días y buenas tardes. Gracias, Jorge Luis. Un gusto compartir con Julio y esperemos que el programa les sea atractivo a toda la gente que nos está viendo. De acuerdo. Entonces, empecemos, ¿no? Gregorio, tú tenías un apunte inicial como para que empecemos el programa de hoy. Sí, la primera idea que se me viene cuando hablamos de encuestas es si las encuestas son realidad o son ficción. Encuestas, realidad o ficción. Y la respuesta que he encontrado es que son las dos cosas. Pueden ser realidad y pueden ser ficción. Porque, como señalaba una investigadora amiga, las encuestas son parecidas, sus resultados, a una parrillada, al chorizo de una parrillada. El chorizo de una parrillada es muy agradable hasta que sabes cómo lo han hecho, es decir, cómo han armado la encuesta. Y para confirmar ello, por un lado hay una serie de datos que conocemos de Julio que muestran tendencias electorales y que efectivamente son datos muy cercanos a la realidad y se puede decir que son acercamientos científicos, pero también hay otros, y me voy a referir a las elecciones del año pasado, para citar un hecho que ha sido recurrente en las elecciones del año pasado, que una empresa, si no me equivoco, ha sido Sies Mori, durante más de un mes, junto a un pool de medios de comunicación, al gobierno de Evo Morales. Entonces, esta acción, entonces, en definitiva, yo creo que este es un primer gran problema, que las encuestas nos dan un acercamiento a la realidad, pero que también pueden ser manipuladas según quién es quien carga la encuesta. Yo comienzo con esta primera apreciación sobre el tema de encuestas. Julio. Bueno, a ver, yo creo que hay que entender las encuestas como una herramienta de aproximación. No son encuestas que reflejan la realidad sin ninguna variación, sino más bien son herramientas que nos ayudan a acercarnos a la realidad más que a reflejar la realidad. Y hay que leer las encuestas desde un punto de vista probabilístico, más que reflejan o no reflejan la realidad. Es decir, según, como decía Gregorio, según el diseño técnico de la encuesta, la muestra, el error muestral, el tipo de selección de la muestra, etcétera, una encuesta podrá probablemente acercarse a tener ciertos indicios de la realidad de manera un poco más certera que otra, pero ninguna es un reflejo de la realidad. Entonces es con esa visión de probabilística que hay que ver, de probabilidad de acercamiento a la realidad, que hay que leer las encuestas. Yo apuntaría ahí dos aspectos bien concretos, ¿no? Uno, creo que la realidad, tal como se ha comprobado ya científicamente, la realidad no existe.
Entonces, todo dependerá del cristal con el que se mira, como dice el refrán, ¿no? Nada es verdad o mentira, todo dependerá del cristal con el que se mira. Y tal vez con esa breve introducción ya podríamos empezar a revisar algunos datos muy concretos, ¿no? Y tal vez antes de entrar a la encuesta de CELAC, será interesante que Julio nos dé ese primer acercamiento que creo es muy enriquecedor sobre datos estadísticos, la tendencia del voto en Bolivia, y eso creo nos acerca de una manera bastante expresiva a lo que va a ser ya este diálogo acerca de encuestas de este momento. Veamos entonces, Julio, los datos. Podemos empezar con tu información, con lo que tienes preparados para mostrarnos. Perfecto. Entonces voy a subir los datos para que se puedan ver. Sí, los estamos viendo. Ya. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender cuáles son las características de la población que queremos estudiar con las encuestas. Y la población que queremos estudiar con las encuestas son las características del padrón electoral, ¿no? De las personas inscritas. Entonces, voy a compartir brevemente algunas características del padrón electoral, especialmente del padrón electoral de las elecciones del 2019, de las elecciones presidenciales. Y comparado con datos históricos, este cuadro nos muestra el porcentaje de abstención electoral, es decir, de cuántas personas inscritas en el padrón no van a votar. Y como ustedes pueden ver, son cerca del 10%, y es un porcentaje más o menos estable, no varía mucho, digamos. Un apunte ahí, Julio. El tema Sí. es que son datos todos pre-COVID, le podemos llamar así. Sí, habría que ver cuánto va a afectar la pandemia en la abstención electoral de las elecciones de septiembre, pero sí, esto es en situaciones normales, entre comillas. Julio, creo que este es un dato importante porque según tu experiencia, lo que olfateas al final después de tanto tiempo de estar en este campo, ¿cuál es tu percepción? ¿Va a haber más abstención en las próximas elecciones? Porque ese es un tema de debate. Unos dicen la gente, y creo que tiene también un sesgo discriminador, la gente que vota por el MAS igual va a ir a votar desde el área rural. En cambio, la gente de las clases medias que se cuida más, etcétera, no va a ir a votar. Entonces, ciertamente, ambos grupos tienen marcadas tendencias electorales. Entonces, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que crees? ¿La gente va a ir a votar? ¿Va a aumentar la abstención electoral? Bueno, habría que ver la experiencia de la República Dominicana, ¿no? Que no es 100% comparable con la de Bolivia, pero ahí tenemos un 40%, 45% de abstención en plena pandemia. Entonces, es probable que sí aumente la abstención. No sabría decir con qué porcentaje, probablemente tengamos una abstención de más del 10%. Y ahí es pura conjetura, ¿no? Yo de alguna manera tiendo a pensar que sí en clases medias, que es gente que vota contra el MAS, probablemente la abstención sea un poco mayor por el temor al contagio, y en clases bajas y en el área rural probablemente la abstención sea un poco menor, pero de que va a aumentar probablemente sí aumente. Efectivamente, el caso también de las elecciones municipales en Francia, donde la abstención ha subido en un 25%. Y ciertamente no es obligatorio votar, pero se ha disparado el nivel de abstención en las elecciones de Francia de hace 3 semanas. Sí, entonces es altamente probable que tengamos un mayor nivel de abstención. ¿Es posible hablar sobre un porcentaje, digamos, permitido en términos de abstención? Ese 40% que hace referencia al tema de República Dominicana es bastante alto. Con un grado tremendo de abstención, es probable que se pueda entrar a polemizar sobre los resultados de la próxima elección.
Sí, de todas maneras, habría que ver las diferencias que hay con Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos dos cosas. Tenemos un voto obligatorio que influye cada vez más en clases bajas, porque las clases bajas están cada vez más bancarizadas, se necesita la boleta electoral para los trámites bancarios, algunos otros trámites, entonces hay esa diferencia. Después, la boliviana es una de las sociedades latinoamericanas más politizadas, digamos. Y en tercer lugar, que estamos en una elección polarizada, ¿no? Bueno, ya tenemos procesos de polarización política que de alguna manera va a tender a disminuir la abstención. De acuerdo. O sea, no creo que lleguemos al 40%. Este es el tema de el porcentaje de votos blancos y nulos en las distintas elecciones. Como ustedes pueden ver, no varía. Estamos alrededor del 5% de personas que eventualmente votan blanco y nulo. Entonces, las encuestas normalmente tienen en esta etapa un 15% de indecisos y de personas que han decidido votar blanco y nulo. Entonces, a ese 15% hay que restarle este histórico 5% que creo que se va a mantener, 5 a 7%, y entender que en realidad estamos hablando de aproximadamente 10% de personas que van a definir su voto en las próximas semanas, pero no estamos hablando de 15 ni de 20% de indecisos, porque hay que quitarle este 5% de personas que constantemente votan blanco y nulo. Vamos, ¿no? Sí. Sí. El peso del eje en el padrón electoral es abrumador, ¿no? O sea, 3 de cada 4 electores están en los departamentos del eje. Pues normalmente las elecciones se definen por los departamentos del eje. Si vemos el número de inscritos para el 2019 en los 3 departamentos del eje, se confirma, ¿no? O sea, ahí tenemos casi 5,5 millones de los 7 millones de electores en Bolivia que están en el eje. Los demás, en cada uno de los departamentos tenemos menos de medio millón. Entonces, el eje sí es un área central que define mucho las elecciones. Esto es importante en términos de encuestas. Normalmente, o no todas, pero algunas encuestas, trabajan con estos 4 estratos, que son capitales de departamento y el alto, que son más de la mitad de los inscritos, ciudades intermedias, que son ciudades que son de más de 10,000 habitantes, Rivera Alta, Guayaramerín, Tupiza, Villazón, etcétera. Pueblos, que son generalmente las capitales de municipios, que van de 2,000 a 10,000 habitantes, y el área rural, que es localidades de menos de 2,000 habitantes, ¿no? Entonces, en el censo de población y vivienda del 2012, el área rural, en términos poblacionales, llega al 33%, pero en términos de inscritos en el padrón electoral es el 16%. Así que generalmente se juega mucho con que las encuestas no llegan al área rural y que el área rural, con un voto mayoritariamente por el MAS, va a definir la elección, pero hay que tomar en cuenta que si bien en términos poblacionales hace casi 10 años, hace casi 8 años, el área rural podría llegar a ser el 33%, en términos del padrón electoral es apenas el 16%. Todo lo demás, pueblos, ciudades intermedias, capitales de departamento, son lo que el INE llama población urbana. Y en general las encuestas, unas más que otras, pero en general las encuestas llegan relativamente bien a la población urbana, a esos 3 estratos que tenemos ahí encima, de los cuales las capitales de departamento tienen el peso mayor. Sí. Entonces, de alguna manera, esta estructura más urbana del padrón electoral permite una mayor identificación, un mayor alcance y representatividad de las encuestas. Hablamos entonces de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. Es que son del eje, pero lo primero que son capitales de departamento y el Alto incluyen a todas las demás capitales de departamento. De departamento. Sí, entonces, y ahí las encuestas llegan bastante bien.
Bien, después otro elemento. No, Julio, y ahora que has tocado ese tema de que las encuestas llegan bastante bien, me trae la duda por la pandemia, porque se supone, tú sabes más que yo, que las encuestas ahora son vía celular, vía teléfono. Sí. Y el caso de Argentina fue muy revelador al respecto por el fiasco de las teléfono en las anteriores elecciones, que le daban victoria a Macri, en muy pocos casos una victoria a Fernández. Y en los análisis posteriores, la causa era justamente que eran encuestas vía teléfono. Entonces, ese no puede ser un otro factor de distorsión de las encuestas en este momento de pandemia. Sí, lo que estamos ante una primera experiencia en Bolivia de hacer encuestas telefónicas con una bases de datos con números de teléfonos móviles, porque la penetración de teléfonos fijos es mínima. Entonces, va a ser interesante evaluar hasta qué punto las encuestas por teléfono pueden tener un nivel de representatividad y de acercarse a las tendencias de voto. La verdad es que no sabemos. Un elemento es que por lo menos la penetración de los celulares es mucho mayor que de los teléfonos fijos. Estamos hablando de más del 90% de personas, tanto en el área urbana como en el área rural, que tienen conexión con celulares. Entonces, hay que ver. Probablemente sea una limitación que es difícil evaluar ahora, pero también estamos hablando de una herramienta que permite una importante cobertura poblacional. Habrá que ver en el futuro. Okay. Sí. Hasta el momento tenemos una sola encuesta que vamos a ver más adelante de CELAC, que es el resultado de esta metodología. Hace algunas par de semanas se mencionó de pasada los resultados de CS Mori también, vía telefónica, pero la verdad es que no había mucha consistencia en la intención de voto, así que estamos ante una primera experiencia, sí. Ok, vamos, ¿no? ¿Sí? Vamos. Veamos las tendencias electorales, porque para hacer un diseño adecuado de encuestas es necesario también tener un histórico de las tendencias electorales, de modo que podamos comprender claramente cómo es el comportamiento del universo que estudiamos vía encuestas, ¿no? Estos son los resultados electorales de las encuestas del 2002 hasta el 2019, y básicamente tenemos aquí la diferencia entre el voto del MAS, que es celeste, el voto de la oposición, que es rosado, y los blancos y nulos, como ustedes pueden ver acá. Entonces, básicamente tenemos un periodo de predominancia del voto. Hay que diferenciar el universo al cual vamos a llegar con las encuestas en 3 tercios, digamos. El tercio de abajo, que son las clases populares, que históricamente han votado por el MAS. El tercio de arriba, que son las clases medias, que históricamente han votado contra el MAS o por la oposición. Y el tercio del medio, que son los estratos sociales intermedios, ¿no? Que son clase media baja, clase baja ascendente, que es el espacio social de disputa entre el MAS y la oposición, y además ese tercio del medio es el que produce la hegemonía electoral, si se quiere, del MAS entre las elecciones del 2008, del revocatorio del 2008 y las elecciones generales del 2014. En ese periodo, el MAS ha logrado el respaldo electoral de estos estratos intermedios y eso le ha dado la predominancia. Pero después de las elecciones generales del 2014, el MAS ha perdido este voto intermedio y por lo tanto vemos un proceso de repolarización del voto en el cual estamos actualmente. ¿No? Vamos, creo, ¿no? Sí. Esto ya es también los resultados. Aquí quisiera concentrarme entre las elecciones del 2014 presidenciales y el referéndum del 2016.
Y vean ustedes que hay una pérdida electoral de 12% entre una y otra, el 11%, que es básicamente lo que le ha quitado la hegemonía electoral al MAS, ¿no? Pero entre el referéndum del 2016 y las elecciones del 2019, más o menos las tendencias se mantienen relativamente estables. Vean ustedes, lo interesante que queremos llamar la atención con esto es que el MAS entre el 2014 y el 2016 ha perdido un caudal electoral de manera consistente en todos los segmentos electorales, es decir, en las capitales de departamento, en las ciudades intermedias, en los pueblos. Y ojo, vean ustedes que también en el área rural ha perdido un voto del 84% del 14 al 71% del 16, que son 13%. O sea que la pérdida del voto no es que del MAS no es que solo se ha concentrado en las ciudades, sino también ha llegado al área rural. Esta es la cobertura geográfica del voto del MAS, el 2005, concentrada en Occidente, pero vean ustedes que el 2019 se ha ampliado a casi todo el país, ¿no? En términos de municipios. Por eso, en la encuesta de la CELAC de junio-julio, la intención de voto por Arce está en primer lugar en el departamento de Santa Cruz. O sea, si bien ha habido una pérdida de caudal electoral, ha habido una ampliación geográfica de la influencia del MAS durante todo este periodo. Esto también se nota, son los resultados de quién es el partido ganador por municipio, y vean ustedes que el MAS tiene una cobertura geográfica amplia y que la oposición se centra sobre todo en las capitales de departamento, fundamentalmente. Bien, vamos a las encuestas electorales. Esta es una recopilación de encuestas electorales antes de las elecciones del 2019. Y aquí vean ustedes que estamos hablando de votos emitidos, no de votos válidos. Es decir, estos votos incluyen los blancos y nulos. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que hay dos encuestadoras que se han acercado bastante al resultado del 2019, que son las encuestas de CELAC y de Vía Ciencia, que le daban a Evo Morales 43%. Estamos hablando de encuestas que incluyen los votos blancos y nulos. Y los resultados electorales no incluyen los blancos y nulos. Así que si quitamos los blancos y nulos, las encuestas de la CELAC y Vía Ciencia le daban al voto de Evo Morales cerca de un 47-48%, que se acerca bastante a los resultados oficiales de las elecciones del 2019. Bien, entre paréntesis, el tema del fraude podría haber influido, digamos, pero vamos a suponer que no ha habido fraude, y entonces las encuestas de la CELAC y de Vía Ciencia se acercan bastante al resultado final del 2019. Las otras encuestas que tenían problemas en su diseño metodológico se alejan más, ¿no? Pero, de alguna manera, aquí tenemos una cierta valoración de cómo las encuestas han podido acercarse al resultado final del 2019. Julio, creo que aquí entramos al meollo de la cuestión, en la medida en que ninguna encuesta, y eso decía al inicio, ninguna encuesta es neutra. Ya había citado el caso de Cies Mori. En el caso de CELAC, y que ahora vamos a ver también de manera más detallada la última encuesta, es lo propio. CELAC es una institución que depende vinculada a Podemos, vinculada a financiamientos en su momento del ALBA, de los gobiernos populistas. Y es claro, si uno entra a su página web, Alfredo Serrano, que es el director, escribe, y yo voy a ser duro, muy cercano a los pasquines de la izquierda de hace 20 años, que yo me acordaba, 15 años, durísimo contra el actual gobierno, es decir, es una institución militante pro Evo Morales. Voy a tener que cortar por algún tema técnico, se nos va a cortar enseguida y regresaríamos desde este punto, por favor, en unos 5 minutos.